Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. En este video, en esta ocasión, pues vamos a seguir con el tema que muchos me han estado pidiendo, que es la historia contrafáctica del Perú, ¿no? Una historia alterna, una historia diferente, que se hubiera podido dar si las situaciones se hubieran dado de otra manera, ¿no? Si hubieran pasado de otra manera, otra hubiera podido ser la historia. Ya vimos eso en un primer video de una historia contrafáctica, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el Perú tenía una monarquía constitucional, ¿no? Si triunfaba el proyecto monárquico. Bueno, en esta ocasión vamos a seguir con el libro Contra Historia del Perú. De hecho, aquí lo tengo, aquí lo pueden ver, Historia contra Historia del Perú. Y el día de hoy, muchachos, vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante. Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, como ustedes prefieran llamarlo, toma la ciudad del Cusco y con ello causa una especie de, vamos a decir así, desorden tremendo en el virreinato del Perú, algo nunca antes visto, es algo de proporciones épicas que Túpac Amaru II tome la ciudad del Cusco, porque de alguna manera en Lima, ¿no? En el centro del poder español, en la ciudad de Lima, se va a ver una especie de... Se va a vivir con una especie de miedo a ver lo que puede hacer Túpac Amaru dominando otra de las grandes importantes ciudades que tenía el virreinato del Perú en esa época, como lo era la ciudad del Cusco. Así que en este video vamos a hablar respecto a lo que pudo haber significado que Túpac Amaru tomara la ciudad del Cusco. Bueno, todos sabemos que en la realidad verdadera, pues Túpac Amaru II nunca tomó la ciudad del Cusco. Estuvo cerca, sí, hubo un sitio en la ciudad del Cusco, pero al final se retiró de la ciudad del Cusco. Y de hecho muchos historiadores han dicho de que el simple hecho de que Túpac Amaru II se retirase del Cusco en 1780, es decir, que ya no siga con el sitio del Cusco, significó y marcó el principio del fin de la rebelión Túpac Amarista en 1780, ya que sabemos que 4 meses después, pues Túpac Amaru II fue capturado y ejecutado, ¿no? Bueno, y es una contrahistoria, ¿no? Donde se nos muestra lo que hubiera pasado si Túpac Amaru II hubiera tomado la ciudad, ¿no? Esta es una historia contrafáctica hecha por Charles Walker, ¿no? Y pues aquí nos muestran lo que hubiera pasado si Túpac Amaru II hubiese tomado la ciudad del Cusco. Bueno, la historia contrafáctica nos lleva hasta 1781, 4 de enero. El 4 de enero de 1781, Túpac Amaru decide por fin tomar la ciudad del Cusco. Pero en esta historia contrafáctica nos hacen ver de que Túpac Amaru de alguna manera no quería tomar la ciudad del Cusco por la fuerza, ya que temía de que los pobladores lo vieran a él como un invasor, como una especie de conquistador, ¿no? Que entrara con violencia a la ciudad del Cusco podía causarle problemas a él, no que los pobladores pudieran verlo con algo de miedo, y por ello estaba con ese medio indeciso de si tomar o no la ciudad del Cusco. Pero finalmente las tropas Túpac Amaristas, que estaban ya a las afueras de la ciudad de Cusco, deciden por fin tomar la ciudad. Finalmente se va a dar el enfrentamiento entre las tropas realistas y el ejército tupacamarista, donde después de varios enfrentamientos, incluso se llega a pelear en las calles y todo eso, Túpac Amaru finalmente logra salir triunfante de la batalla y finalmente se logra tomar la ciudad de Cusco, ¿no? Los realistas al final se rinden y pues Túpac Amaru puede entrar libremente en la ciudad de Cusco. De esta manera se conquistaba la ciudad de Cusco. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué se dice que la toma de la ciudad de Cusco es muy importante? Porque recordemos que después de la batalla de Sangarará, donde los Túpac Amaristas salieron victoriosos, de hecho los Túpac Amaristas salieron victoriosos en Sangarará, y a raíz de esa victoria es donde se creía un poco en ese sentido de que se podía
tomar la ciudad de Cusco, ¿no? Porque recordemos que en la rebelión de Túpac Amaru no solamente se metieron la clase de los indígenas, ¿no? También hubieron algunas personas, ¿no? Mestizos, criollos, que se sumaron a su causa. Sin embargo, después de algunos acontecimientos que pasaron, van a haber muchas deserciones, principalmente porque Túpac Amaru es declarado traidor a la corona española, y esto va a ocasionar de que muchos de los que habían sido sus aliados en un primer momento terminen retirándose al bando realista, ¿no? Eso fue lo que también le jugó en contra cuando hizo su sitio del Cusco. Cuando él hace el sitio del Cusco, uno de los problemas que pasaba en su tropa era de que había hambruna, no estaban preparados logísticamente, ¿no? En la realidad verdadera, la toma del Cusco hubiera sido muy improbable, por no decir imposible. ¿Por qué? Porque el ejército realista le llevaba muchas ventajas al ejército tupacamarista, tanto en lo armamentístico como en el plano de las provisiones, ¿no? Estaban mejor pertrechados, tenían mejor armamento, estaban mejor entrenados los soldados. Entonces había esa ventaja que no tenía el ejército de Túpac Amaru, lamentablemente. Si bien es cierto, eran numerosos, no estaban bien armados, ¿no? Habían algunos cuantos rifles, algunos cañones, pero no estaban tan bien armados como para tomar la ciudad del Cusco. Sin embargo, en esta contrahistoria, Túpac Amaru, luego de varios enfrentamientos, logra entrar con su ejército a la ciudad del Cusco en enero de 1781. Y esto causa sorpresa en todo el virreinato del Perú, y no solamente en el virreinato del Perú, sino también en lo que había sido el virreinato del Río de la Plata y en otros lugares cercanos. Se pasaba la voz de que había llegado la rebelión, ¿no? Llegó el levantamiento, un levantamiento grande había empezado. Se expandió por todo el virreinato rápidamente la noticia de que Túpac Amaru había logrado tomar la ciudad del Cusco. ¿Y cómo reaccionaron en Lima? El virrey Agustín de Jáuregui primeramente prohibió de que se difundiera la noticia de que la ciudad del Cusco había sido tomada. Sin embargo, no pudo hacer nada porque ya la noticia se había corrido ya por todo el virreinato. Había llegado a varios sitios de la ciudad de Lima y finalmente se habían llegado a enterar muchas personas más precisamente de la clase alta, se habían enterado de que Túpac Amaru II había logrado tomar la ciudad del Cusco. Y esto causa una crisis de proporciones épicas en el virreinato peruano. Nunca se habían imaginado, o nunca habían imaginado de que una persona, pues no, en este caso Túpac Amaru, pues un indio, como ellos lo llamaban, como dice en el libro, tome la ciudad del Cusco y que esté en esta posición tan privilegiada, ¿no? De haber tomado una de las segundas ciudades más importantes del virreinato. La segunda ciudad más importante había sido tomada, ¿no? Y esto causó una crisis tremenda en el virreinato peruano. Las autoridades virreinales, sobre todo en la ciudad de Lima, estaban preocupadas. En la ciudad del Cusco se vivía con algo de confusión este tema, ¿no? Túpac Amaru logró ganarse el aprecio de algunos pobladores, ya que se comunicaba en quechua. Por ejemplo, cuando entra a la ciudad de Cusco, una de sus primeras medidas es que promete la abolición de la mita y pues liberar, ¿no?, muchas otras leyes que estaban pues afectando a la comunidad indígena, ¿no?, como en este caso la mita. Promete muchas cosas. Y pues se prohíbe terminantemente los saqueos y los robos a propiedades, sitios pues importantes de la ciudad, ¿no? Porque una de las cosas que se temía cuando entraran los tupacamaristas era que haya saqueos y robos. Pero la verdad es que no hubo saqueos, no hubo robos, no hubo nada de eso. Sí es cierto que hubo un pequeño grupo que se quiso rebelar contra, pues saquear la ciudad, pero al final fue sometido rápidamente, y de esa manera Túpac Amaru lograba tomar el control de la ciudad de Cusco. En la ciudad de Lima, las autoridades virreinales estaban preocupadas, deciden mandar tropas desde Lima hacia Cusco para poder tomar el control nuevamente, ¿no?
la rebelión se había expandido por toda esa parte del sur del virreinato del Perú, ¿no? Y eso preocupaba mucho, sobre todo a la clase noble limeña, al virrey, y pues en España también llegó la noticia del levantamiento de Túpac Amaru II. Lo que más preocupaba a las autoridades españolas es que esta noticia llegue a oídos de los ingleses. Recordemos que en esa época España estaba en guerra con Inglaterra y era muy probable de que al enterarse la corona inglesa, ¿no? los británicos, de que España estaba teniendo este problema en el virreinato del Perú, ellos pudieran intervenir, así como España había intervenido en la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Entonces esta era la situación que se vivía en ese momento, ¿no? En España, ¿no?, se llega la noticia de que Túpac Amaru había logrado tomar la ciudad de Cusco. Por más de que las autoridades españolas intentaron ocultar la noticia de esta rebelión, de este levantamiento, no se pudo, porque en un diario inglés de la época se publicó, ¿no?, de que el indio Túpac Amaru había tomado la ciudad del Cusco, ¿no? Esto llegó a publicarse en un diario inglés de aquella época, y de esa manera pues la rebelión de Túpac Amaru comienza a tomar forma, ¿no? Y se comienza a hablar de muchos proyectos, ¿no? Por ejemplo, se habla de que con Túpac Amaru, y esto ya es un poco entrando a lo de la teoría, con Túpac Amaru se pudo haber liderado un proyecto monárquico así como José de San Martín lo propuso en 1821, pero según se dice